No te pierdas el seminario intensivo en modalidad híbrida del Jesús de la Historia al Jesús de la Cruz, este domingo 15 de marzo, de 14 a 20 horas, en la Universidad Hort en la Ciudad de México. Para más información, únete al link en la descripción. Buen día, amigos. Nuevamente hoy tenemos un encuentro en la serie de Adolfo Interpreta, y en el día de hoy quiero continuar de alguna manera el tema que habíamos desarrollado en un episodio anterior sobre la revolución monoteísta. En esa oportunidad dije que precisamente el texto de Génesis 1 se oponía de manera manifiesta al relato que tenemos en el Enuma Elish, ese poema de la creación babilónica, en donde claramente se establecía que antes de la cosmogonía hubo una teogonía, es decir, hubo un origen de los dioses antes del origen del mundo. Y lo que posibilitó precisamente la creación fue el resultado de una lucha entre dioses, lo que llamamos una teomaquía. Y precisamente, para recordarles a todos ustedes ese texto que de alguna manera frente al cual polemiza Génesis 1, el texto en el Enuma Elish reza lo siguiente: y se volvió hacia Tiamat, a la cual había atrapado. El Señor pisó encima las piernas de Tiamat, y con su masa despiadada aplastó su cráneo. Y cuando había separado los conductos de su sangre, el viento norte los llevó hacia lugares secretos. Al ver esto, sus padres se alegraron gozosos, le llevaron presentes y dones. Y entonces el Señor descansó al ver su cadáver, dividió luego la carne monstruosa, concibió ideas artísticas. La cortó como si fuera un pescado en dos partes. La mitad de ella la levantó y la puso como si fuera el cielo. Tiró del cerrojo y puso un guardián, mandándole que no permitiera salir las aguas. Esta lucha entre Marduk, que es el jefe de los dioses jóvenes, frente a Tiamat, que dirige las fuerzas de los dioses más viejos, más ancianos, termina precisamente con la consabida victoria por parte de Tiamat. Ustedes están viendo ahora precisamente un relieve en donde se ve, según algunos interpretan, precisamente la figura de Tiamat persiguiendo al monstruo, que según algunos podría ser Tiamat, en otra interpretación podría ser el dios Ninurta contra el monstruo Anzu, pero de todas maneras está este tema tan claro de la victoria por parte del dios contra el monstruo. Este relato, como dije, se opone claramente a la versión en Génesis, en donde en el comienzo mismo del capítulo 1 de Génesis podemos ver con claridad la revolución intelectual, religiosa que introdujo Israel al afirmar que Elohim, Dios, existía antes de la creación y que Él pudo crear todo el mundo solamente por medio de su voz, sin ninguna lucha con otro poder. Así, les recuerdo, empieza la Torá, el Pentateuco de Moisés, en Génesis 1 a 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Dios, solamente por intermedio de su voz creadora, con sus palabras puede crear realidades. Y esta clara estrategia por parte del autor bíblico, que en una posición de polémica contra los politeísmos que rodeaban a Israel, quiere precisamente presentar a Dios como el único Señor del mundo, cuando no tiene ningún otro poder que se le opone.
Esta idea se ve claramente manifiesta a continuación en el capítulo 1, cuando en el día quinto de la creación, el texto habla claramente de la creación por parte de Dios de unos seres monstruosos. Así reza el texto de Génesis en el capítulo 1. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. En hebreo es Ataninim Agdolim, y todo animal viviente, los que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus especies, y vio Dios que estaba bien. Es decir, aquí tenemos entonces un texto en donde se manifiesta claramente la idea de que Dios creó los Taninim Agdolim. La traducción acostumbra a traducirlos por monstruos, pero en realidad está aludiendo a seres marinos de grandes dimensiones, como podrían, por ejemplo, ser ballenas o en algunos casos por ahí lagartos, ¿sí? Pero lo que el texto dice claramente que Dios los creó. Y hoy podríamos decir que de hecho, dado que sabemos, según el mito de babilónico, que Tiamat es el poder cósmico de las aguas saladas y que está representado realmente como un monstruo, podríamos decir entonces que el texto de Génesis 1 es una manifiesta polémica contra la versión babilónica. Pero ahora tal vez les sorprende y quiero mostrarles que en la tradición bíblica, en otra sección, como es en el libro de Salmos, el autor bíblico conoce otra versión de la creación, que es muy diferente a la versión que nosotros tenemos en Génesis 1. El párrafo que les habré de leer forma parte de un salmo, el Salmo 74, que fue escrito como resultado, como consecuencia de la destrucción del templo de Jerusalén por los babilonios en el año 586. El autor bíblico se encuentra totalmente abrumado por el hecho de que Dios no haya ayudado a Israel y no haya salvado al templo de Jerusalén, su casa, como lo había hecho, por ejemplo, en la época del profeta Isaías, en el año 701, frente a los asirios. Y entonces, cuando se dirige a Dios, le quiere recordar los hechos grandiosos que Dios había hecho en el pasado. Y de la misma manera que lo había podido hacer en el pasado, la pregunta implícita es ¿por qué no lo había hecho en el presente? ¿Y a qué hecho se refiere el salmista? Precisamente al momento de la creación. Pero fíjense en la versión de Salmos, ¿qué versión de la creación él conoce? Que es diferente a la que encontramos en Génesis 1. El texto en Salmo 74 reza así: Oh Dios, mi Rey desde el principio, autor de salvación en medio de la tierra. Tú hendiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos, Taninim en hebreo, en las aguas. Tú machacaste las cabezas de Leviatán y las hiciste pasto de las fieras. Tú abriste manantiales y torrentes y secaste ríos inagotables. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú la luna y el sol estableciste. Tú trazaste todos los confines de la tierra, el verano y el invierno. Tú formaste. Es decir, el salmista alude aquí al momento de la creación, en donde presenta a Yahvé luchando con monstruos. Y que precisamente después de vencer a estos monstruos, realmente se llevó a cabo la creación. Es obvio que esta versión se opone a la versión de Génesis 1 y parecería continuar ese tipo de historias como vimos en Babilonia, en donde en la versión de Babilonia el dios que mata a Tiamat es Marduk y en el caso de Israel es Yahvé. Pero significa que aquí estamos frente a una presentación mitológica de Yahvé que se opone realmente a la versión que conocemos nosotros en Génesis 1. Ahora, este tema es un tema que vuelve a aparecer en las fuentes bíblicas. Porque si en este caso el autor bíblico hace referencia a que Dios luchó con los monstruos en el comienzo de la creación y que finalmente los pudo vencer,
también lo habrá de hacer en el final de la creación, cuando habrá de destruir definitivamente al mal. ¿Y qué imagen utiliza para hablar de ese momento en que Dios, en los tiempos escatológicos, habrá de destruir el mal? Nuevamente, los monstruos, de la serpiente, del tanín. Fíjese el texto de Isaías 27. El texto reza así: en aquel día el Señor castigará a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa. Con su espada violenta, grande y poderosa, matará al dragón, tanín en hebreo, que está en el mar. Como ven, todos los textos que hemos visto hasta ahora precisamente utilizan la misma terminología, tanín. Lo vimos en el caso de Génesis 1, lo vemos nosotros en el caso de Salmos 74 y lo vemos también en el caso de Isaías 27. Es decir, Dios, tanto en el pasado, en el comienzo de la creación, como en el futuro, en los tiempos escatológicos, habrá de luchar con monstruos. Y lo más sorprendente en este caso es que específicamente el texto de Isaías 27 utiliza una terminología para hablar de estos monstruos, que lo encontramos precisamente en la religión cananea, más específicamente un lugar que hoy se conoce en Siria como Ras Shambra y en el pasado era Ugarit. Y en excavaciones arqueológicas se encontraron miles de tabletas escritas en escritura cuneiforme, en donde esta lengua cananea nos cuenta, entre otras cosas, sobre sus creencias y específicamente los mitos que eran promovidos por los cananeos. Y precisamente entonces, en un mito que se conoce como la lucha del dios Baal o Balu contra el dios Mot, el dios de la muerte, frente a Baal, que es el dios de la lluvia y la fertilidad, comienza este mito aludiendo precisamente a la lucha con los monstruos. Y fíjense la terminología que remeda de manera excepcional la misma terminología que nosotros encontramos en Isaías 27. El texto cananeo reza así: cuando aplastaste a Lotanu, la serpiente huidiza, acabaste con la serpiente tortuosa, el tirano de 7 cabezas. Es decir, que lo que vemos aquí, que la tradición bíblica fue sensible a los materiales mitológicos que se encontraban alrededor de Israel, pero no solamente para oponerse a ellos, sino también adaptando estos materiales, pero en este caso, como lo vemos en Salmo 74, aplicando ese mismo mitema de la lucha del Dios contra el monstruo, pero en este caso aplicado a Yahvé, tanto para el comienzo de los tiempos como para el final de los tiempos. E incluso este intercambio de sabiduría lo podemos ver en que Israel adopta una terminología para llamar a estos monstruos que es la misma que encontramos nosotros precisamente en la literatura cananea, pero en este caso, en Israel, obviamente aplicado a Yahvé. Pero lo que hay que dejar bien en claro es que de todas maneras la tradición de Israel se opuso de manera manifiesta contra estas ideas. Y podemos decir que el mainstream, la línea o la corriente central de Israel, trató de degradar esos mitos, en algunos casos, como dije, desmitologizando esas historias, o en otros casos, ridiculizando esas historias, adoptando para el caso diferentes estrategias. Y entonces, para terminar, quiero traer la evidencia que encontramos nosotros en el texto ahora de Salmos 104, en donde el salmista, siguiendo el modelo de la creación y el orden de la creación que encontramos en Génesis 1, cuando llega precisamente al mar, fíjense cómo relata la creación de los seres en el mar. Ahí está el mar
grande y de amplios brazos, y en él el hervidero innumerable de animales grandes y pequeños. Por allí circulan los navíos, y Leviatán, que tú formaste para jugar con él. Aquí aparece otra vez el término Leviatán, ese mismo término que habíamos visto que aparece en Isaías 27, ese mismo término que aparece en la literatura cananea como Lotanu, pero en este caso el texto dice claramente que ese monstruo también fue creado por Dios y que en realidad lo creó simplemente para jugar con él, para divertirse con él, mostrando claramente la superioridad de Dios sobre los monstruos. Para finalizar entonces, podemos decir que el pueblo de Israel no vivió apartado de las civilizaciones que lo rodeaban, sino por el contrario, fue muy sensible a esas civilizaciones y a los temas mitológicos que eran conocidos en esos pueblos. Pero en el caso de Israel, por su intuición religiosa, los modificó y trató claramente, utilizando esos materiales ya conocidos, de comunicar sus novedosas intuiciones religiosas, presentando a Dios como el único creador del universo. Pero por el otro lado, hay que reconocer que estas historias eran conocidas en Israel y en algunos casos podemos encontrar que también ciertos círculos aplicaron esos mitemas, pero en este caso vinculando el tema de la lucha de Dios con los monstruos con el Dios de Israel, Yahvé. Me despido entonces con un sincero saludo desde la tierra de Israel, recordándoles realmente avisarle y compartir este canal con amigos, con familiares, con colegas, y también recordándoles que desde hace unas semanas atrás inauguramos la nueva membresía de este canal, en la cual los miembros exclusivos del canal tienen acceso a materiales únicos y desde comienzos de este mes realmente una nueva serie sobre el espacio sagrado y el templo de Jerusalén. Los saludo entonces con un cálido shalom desde la tierra de Israel. Bendiciones. Nosotros sabemos que en esos textos se hace una mención a la ciudad de Jerusalén. Estamos hablando algo así como siglo 18 antes de nuestra era, es decir, hace algo así como 3.800 años. Sí. No tenemos, hasta donde conozco, restos arqueológicos de esa época, pero el hecho mismo que aparezca la mención de la ciudad de Jerusalén, Urusalim, ¿sí? Muestra que realmente existía esa ciudad. Para profundizar en este tema, continúa con la serie Del Tabernáculo al Templo, la magia del tiempo y los espacios sagrados, en el canal exclusivo para miembros.